Buenas, un cordial saludo a todos los presentes, a quienes de manera virtual ven este conversatorio. El día de hoy vamos a tratar acerca de la mente humana y las representaciones mentales. Este espacio estará precedido por los compañeros Manuel Ángel Chávez, Daniel Melo, Javier Escobar, Henry Rodríguez, Angelit Isoboni, Loreni Cuarán, Alicia Leitón y estas personas serán panelistas donde nos comentarán acerca de la mente humana y las representaciones mentales desde diferentes perspectivas, diferentes disciplinas que han estudiado y han a lo largo de la historia conceptualizado y ahondado un poco más acerca de la mente humana, el pensamiento, la conciencia, el comportamiento neuronal y en general el comportamiento del ser humano. Quien les habla, Jefferson Vargas, será quien modere este espacio y conforme vamos avanzando, iremos desarrollando diferentes temáticas, pero todas en torno a este tema general. Eh, Como una introducción dentro de este tema, debemos hablar acerca de la mente, el pensamiento. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la historia se ha tenido en el imaginario que la idea de que el alma, que es algo inmaterial, gobierne un cuerpo material, poco a poco se ha ido cuestionando. Y esto debido a que se han ido desarrollando cada vez más teorías, pensamientos y se han generado ciencias que estudien cada vez más el ser humano y profundizando o puntualizando más específicamente la actividad cerebral, lo que se genera dentro de la actividad general o lo que desprende o lo que acompaña a esta actividad cerebral. Em, y este cuestionamiento surge debido a esa puntualización acerca de que cómo es que algo inmaterial causa algo material o cómo es que algo material causa o es generado por algo eh, inmaterial. Y esto también dentro de ese vínculo entre el mundo objeto o mente inmaterial con el pensamiento. Y es que a lo largo de la historia diferentes personas han tratado de conceptualizar todo lo que tenga que ver o todo lo que esté relacionado a este tema y es difícil simplemente centrarnos en qué es la mente humana a través de una sola teoría, conociendo el recorrido histórico de que diferentes teorías y unas en contraposición unas contra otras han conceptualizado, han definido, han identificado, han descifrado y han clasificado diferentes componentes acerca de la mente humana. Iniciaremos el día de hoy con unas disciplinas acerca de la mente humana que son el psicoanálisis, la neurociencia y en términos filosóficos que señala partiendo de lo que plantea el psicoanálisis y lo que plantea la neurociencia como mente humana, lo que integra la mente humana. En ese orden de ideas debemos ser conscientes que, como lo mencioné anteriormente, la mente no puede desarrollarse a través de solo una teoría, sino de diferentes teorías. Por eso, para poder desarrollar y tener un hilo conductor acerca de este tema, debemos ser conscientes que debemos plantar una perspectiva adecuada para poder iniciar y abrir la discusión. Y esta perspectiva en la cual vamos a dar el punto de partida a este conversatorio será a través de esa relación de la conciencia entre la intencionalidad y el mundo exterior, donde la conciencia es el hecho del pensamiento, y que si bien es difícil de conceptualizar, se puede manifestar o se puede evidenciar a través de las manifestaciones de la conciencia. Y esto no se puede confundir con lo que se le denomina como la actividad general del cerebro, porque es que muchas veces las actividades generales del cerebro son inconscientes, no todas son conscientes. Y la conciencia y esta relación que plantea entre la intencionalidad y el mundo exterior genera de cierta manera una voluntad. Por eso vamos a abrir el espacio hablando desde la perspectiva del psicoanálisis sobre qué es la mente y qué es lo que integra todo esto acerca de la mente.
Por eso, iniciando este espacio, le cedo la palabra al compañero Manuel Ángel Chávez Rosero, donde nos hablará acerca de la mente desde la perspectiva del psicoanálisis, donde nos referenciará un exponente que es Sigmund Freud. Y de antemano, agradecerle por haber asistido a este espacio, eh, darle la palabra para que se presente y una vez se presente que nos responda la pregunta para que demos inicio a este conversatorio de qué es la mente. Muchas gracias, Jefferson. Gracias por invitarme a este panel a tratar temas tan importantes como lo son la mente y la representación mental. Para esto nos vamos a remontar hasta el hombre prehistórico. El hombre primitivo solo se interesaba por resolver algunas necesidades básicas, lo que era su comida, a través de la recolección, y de pronto encontrar alguna caverna para resguardarse del frío de las noches o de los inviernos. Esto hacía que el hombre primitivo no se diferencie mucho de las otras especies, de las otras formas de vida que habitaban el mundo. Cuando aparece el Homo sapien, hay un toque mágico. Está dotado de el desarrollo mental, de su mente. Esto hace de que el hombre comience a transformar el mundo prácticamente, a transformar paisajes, a organizarse en ciudades, en pueblos, a crear cosas para la posteridad, lo que nosotros podemos ver en las diferentes culturas, como la egipcia, miramos las pirámides, en la mesopotámica, que están la mayoría de inventos que revolucionaron el mundo, la rueda, en la India, la cultura china y la nuestra, nuestras culturas americanas. Miramos un gran desarrollo. Entonces, la mente no es nada más que un conjunto de capacidades cognitivas. Dentro de ellas tenemos la conciencia. La conciencia es la que nos permite decidir lo que está correcto de lo que está incorrecto. La imaginación es otro elemento importante. La imaginación es la que ha transformado el mundo, la que nos ha llevado a experimentar, a ambicionar el conocimiento. Eh, Otro aspecto es la percepción. La percepción es cómo cada hombre, cada ser humano mira el mundo, cómo percibe su mundo. Y otra cosa muy importante de la mente es los pensamientos. Los pensamientos entonces son los que han llevado a generar grandes cambios, grandes avances, pero también grandes conflictos. Muchas gracias, Manuel, por el aporte acerca de qué es la mente. Y algo que resalta de lo que nos acaba de hablar el compañero Manuel acerca de la mente desde la perspectiva del psicoanálisis, y es el pensamiento. El pensamiento como algo que integra a la mente. Entonces, me genera la duda y quisiera que nos contextualizara acerca de qué es el pensamiento. Mm, Algo que puntualiza, compañero, y es cómo hay ciertas ciencias que se desarrollan y que su objeto es estudiar la mente y estudiar todo lo relacionado a lo que integra o lo que rodea la mente humana. Y por eso quisiera que iniciáramos y expusiera a todos los presentes esa ciencia que es la que se denomina como el psicoanálisis. ¿Qué es? ¿Cuál es su exponente? ¿Y qué ha hecho a lo largo de la historia donde se ha podido evidenciar o concluir acerca de este tema que es la mente humana, la conciencia y los demás elementos que integran a la misma? Para hablar de psicoanálisis tenemos que hablar indiscutiblemente de Sigmund Freud, su creador, quien al ver, digamos, que muchos de sus pacientes recibían tratamientos médicos sobre sus dolencias y algunos padecimientos y no tenían mejoría alguna, eh, comenzó a imaginar que tal vez se trataría de una enfermedad de la psiquis, así que se dedicó a investigar y a indagar sobre este tema.
Como es de esperar, pues la comunidad científica de la época, al ver sus teorías, dijeron que, pues, que estaba totalmente desfasado, ¿no? Pero posteriormente, a través de experimentos y comprobaciones, se dio cuenta, digamos, de que había mucha lógica en sus planteamientos. Inicialmente, eh, él hace la metáfora del iceberg, ¿no? Todos conocemos un iceberg, creo. Un iceberg es un témpano de hielo, un bloque de hielo sólido, de los que hay en las zonas polares, donde se asoma una punta pequeña, pero gran parte del cuerpo del iceberg está sumergida. Entonces, él toma esta metáfora y dice que la conciencia de nosotros, él la divide con lo consciente, lo subconsciente y lo inconsciente. De aquí, esta es la raíz del psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo consciente, de acuerdo al iceberg, es esa partecita que sobresale del agua, que apenas se alcanza a mirar, ¿sí? Entonces, lo consciente es todo aquello que nosotros, digamos, vivimos, que palpamos, lo que le llamamos prácticamente realidad, ¿sí? Lo momentáneo, lo que puedo mirar. Lo inconsciente son todos, digamos, estos recuerdos que a veces, si hago memoria, pueden volver hasta nuestra mente, ¿no? Entonces, digamos, para poner un concepto, digamos, recibimos clases de matemáticas y hace 20 años no las miramos. Entonces, nosotros como que cuando miramos algunos conceptos decimos esto como que me acuerdo, esto como que no. Entonces, este tipo de recuerdos se guardan en el inconsciente y tenemos alcance, digamos, haciendo un esfuerzo o un recuerdo de recuperar algunos de ellos. Pero la gran parte, según Freud, la gran parte de los recuerdos están en el inconsciente. Es una parte que nosotros no nos damos cuenta, que no nos recordamos. Y es aquí donde se generan los traumas, ¿no? Las fobias de la niñez. Otro ejemplo importante que utilizó él para explicar sus planteamientos es la teoría del caballo, ¿no? Entonces dice que un niño, creo que llamado Juanito, dice que salió a pasear con su nana y con otras personas, ¿no? Entonces, a medio camino se encuentra un caballo. Inexplicablemente el niño empieza a llorar. Y la nana le dice, ¿qué pasa? No, él dice, yo quiero volver donde mi mamá y sigue llorando, ¿sí? Entonces, regresa donde su madre y a su madre, como si le tenía su confianza, le dijo que él le tenía miedo que ese caballo lo iba a morder. Bueno, parece que no tiene lógica, pero en los estudios de Freud se dice que el niño tenía un conflicto consigo mismo, un conflicto con su padre, perdón, tenía un conflicto con su padre y que era algo que a él le estaba molestando. Entonces dice que estaba tan angustiado por el conflicto con su padre y al ver el caballo reflejó ese conflicto con el padre, que era el caballo, que era el caballo y que ese caballo se lo iba a devorar, ¿sí? Entonces Freud dice que el principio de las fobias están, digamos, en el subconsciente, se dan en la niñez. Por eso es que muchas veces no nos acordamos. Creo que todos tenemos fobias, ¿no? Tenemos fobias a las alturas, a los insectos, eh, a muchas cosas, a ahogarnos, a ser envenenados. Entonces, de acuerdo a su planteamiento, dice que estas fobias aparecen en nuestra niñez. Los que tienen claustrofobia, por ejemplo, fueron encerrados, digamos, por algún momento haciéndoles una broma o los dejaron encerrados eh, por un rato y esto genera la claustrofobia, que muchas veces tiene que ir a terapia psiquiátrica o la psicoanalítica, la que estamos mirando, ¿no? Entonces, el propósito del psicoanálisis es aliviar esas dolencias, quitar esos traumas a través digamos, de unas sesiones. Pueden tardar semanas, meses o incluso años, dependiendo de qué tan grave sea nuestro problema. Y la idea del psicoanálisis es que tengamos un equilibrio entre lo que Freud llama el ello, el yo y el superyo. Algo que puntual que hace referencia al final
es eso de que se denomina o que lo ha denominado el ello, el yo y el superyo. Y eso son los elementos de la estructura psíquica que se desarrolla a través del psicoanálisis, donde es expuesto por el autor que nos acaba de mencionar, el compañero Manuel. Entonces quisiera preguntarle acerca de que hablemos un poco de esta estructura, ahondemos más y para que podamos entender cómo esta estructura eh, tiene un impacto y genera acciones en la mente humana. Según Freud, nuestra psiquis contiene tres elementos, que son el ello, el yo y el superyo. El ello se refiere al hombre primitivo, el que guarda todos los deseos, las libertades, todos los conceptos de materialismo. Y el superyo, que es toda esa serie de valores que nos han inculcado desde nuestra niñez, nuestros padres, en los colegios, escuela, colegios, en las iglesias y todos los principios morales y humanísticos del hombre. Y el yo, que está en medio de los dos. El yo es ese, o mejor dicho, el yo somos nosotros quienes decidimos hacia dónde nos inclinamos. Si nos inclinamos más hacia el lado del ello, o el hombre primitivo, o si nos inclinamos hacia el lado del superyo, para ser personas más integrales, cordiales y encajar mejor en la sociedad. Entonces, de acuerdo a esto, Freud dice que las personalidades se forman dependiendo de cuánta influencia se haya tenido del yo o del superyo. Depende de esas condiciones culturales, sociales, para definir el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, de acuerdo a este concepto, y como nos conocemos un poco a sí mismos, podemos mirar si tenemos más de ello o de superyo. Muchas gracias, compañero Manuel, por esa ilustración acerca de la mente desde la perspectiva del psicoanálisis. Eh, Siguiendo el hilo de lo que nos expuso Manuel Ángel Chávez, debemos ser conscientes de que, o podemos concluir, de que de esa estructura psíquica señalan una subordinación. Y una subordinación acerca de lo social y lo exterior. Y esto plantea un determinado problema epistemológico. Y aquí es donde entramos a hablar un poco más acerca de la neurociencia. Porque la neurociencia, dentro de lo que plantea en el estudio de la mente, toca un poco acerca de ese problema epistemológico y hace un giro epistemológico. Por eso, nuestro siguiente panelista, Daniel Melo, nos va a exponer acerca de esta ciencia en relación a la mente. Por eso, agradecerle al compañero Daniel Melo por estar presente en este espacio y de una vez, siguiendo el conversatorio, preguntarle acerca de qué es la neurociencia. Ok, compañero. Mira, te voy a tratar de explicar las ramas de la neurociencia de una manera fácil y rápida para que puedas darle pie a mis demás compañeros. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el neurodesarrollo. Es un proceso continuo de adquisición de habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes y funciones que presentan a lo largo de la vida. Se manifiesta como cambios sistemáticos en el individuo a través de conductas, pensamientos y expresiones verbales. La neurología. Esta especialidad se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan al sistema nervioso, como el cerebro, la médula espinal, nervios y los componentes de la neuromuscular. La neurociencia cognitiva
Se refiere al estudio científico del mecanismo neuronales subyacentes a la condición. Estudia más simplemente el funcionamiento del cerebro y la psicología cognitiva que se enfoca sobre los abstractos neuronales de los procesos mentales y sus manifestaciones en el comportamiento. Neurociencia aplicada. Ciencia aplicada es una disciplina que utiliza el conocimiento científico sobre el ser para potenciar la salud y el bienestar de las personas. La neuropsicología es la rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto como de sujetos normales como de aquellos que han sufrido algún daño cerebral. La neuroanatomía, estudio autonómico del sistema nervioso. La neuroinformática, campo de investigación de la neurociencia mediante la aplicación de las computadoras. La neuroeconomía explica la toma de decisiones humanas en el ámbito económico. La neurolingüística estudia los mecanismos del cerebro que facilita el conocimiento y la comprensión. Neurociencia del comportamiento se enfoca en el estudio de aspectos neurobiológicos del comportamiento con énfasis particular en los aspectos neoquímicos, psicofarmacológicos y los electrofisiológicos relacionados con respuestas emocionales y afectivas normales y patológicas, incluyendo estrés, miedo, resiliencia al placer y la depresión. Muchas gracias. Bueno, concluida esa respuesta, creo que nos queda un panorama súper despejado acerca de la neurociencia dentro de lo que es la mente humana, ¿cierto? Podemos señalar que entonces esta neurociencia desarrolla o trata de desarrollar ese problema epistemológico donde puntualiza que existen estos estados mentales, pero que no responden a algo distinto que no sea los acontecimientos netamente físicos. Entonces aquí encontramos nuevamente un vínculo. Y esto, eh, como no se puede percibir de manera directa, hablamos de que existe una herramienta o un mecanismo en el cual se pueda percibir y es los acontecimientos. Entonces a estos acontecimientos, para poder acceder a ellos, es a lo que se le denomina conciencia. Y es a partir de estos aspectos perceptivos donde entramos a rayar, donde la neurociencia entra a estudiar o a compararse con la teoría de la percepción, porque como nos señalaba dentro de lo que era la neurociencia y las ramas de la neurociencia del compañero Daniel Melo, podemos concluir que la ciencia neuronal señala que la conciencia, como esa herramienta para acceder a esos acontecimientos, los cuales tienen una relación con los estados mentales, no pueden ser estudiados de manera unificada, no pueden ser estudiados como si fueran uno solo, sino que debe hacerse un estudio experimental identificando esos aspectos sectoriales del componente neuronal que llevan a ese comportamiento diario del ser humano. Entonces, la neurociencia se centra en, en esos diversos estados o formas de la conciencia. Entonces, podemos señalar que ese comportamiento neuronal está integrado por unas variables, por unas evidencias y, lógicamente, también, como hablábamos, por esa percepción, ¿no? Esa percepción que no puede ser de manera objetiva, única, sino que es ambigua, es compleja. Y aquí quiero
ahondar un poquito más en el tema de lo que nos señaló el anterior panelista en relación a la neurociencia, y es cómo exponen eh, la neurociencia en un ejemplo, eh, al hacer un experimento de cómo diferentes individuos tienen la tarea de simplemente percibir el color de un objeto. Estos individuos, a partir de su, su, su mente y de lo que saben, no simplemente perciben el color, sino también perciben la forma, tratan de determinar o identificar la textura, el tamaño, eh, otras características que tenga el objeto, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de cómo esa percepción no es única, sino que es particularizada. Solo que al momento de responder, la neurociencia señala que si bien responden a ese parámetro que se les indicó, no quiere decir que simplemente ese parámetro que se les indicó y esa respuesta generada de ese parámetro que se les indicó es lo único que la actividad o el comportamiento neuronal genera, sino que también se ha demostrado, evidenciado en ese estudio experimental que hay más, que va más allá de ese comportamiento neuronal, donde la misma neurociencia le ha denominado como el marco del experimento en cuestión. Y aquí se habla de cómo la asignación depende esencialmente de ese parámetro asignado. Y aquí es donde, en términos filosóficos, nos expresa que la neurociencia se queda corta, porque no justifica, no trata de explicar de manera concisa y precisa ese problema epistemológico que en principio es lo que esta neurociencia trataba de señalar y era su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque en términos filosóficos expresan que el hecho de percibir así la actividad señala que si bien hay una actividad neuronal dentro del individuo, esa actividad neuronal se puede inferir, pero que se puede inferir debido a lo que se le señala, a esos parámetros, a esa referencia que se le impone al momento de. Entonces, lo que se hace es una deducción de cómo es la actividad neuronal y cómo trabaja la mente a partir de una situación en específico, pero que no señala o no especifica o no excluye o no limita únicamente a que su actividad o comportamiento neuronal va a responder únicamente a los parámetros que se les dio. Si bien responden o exteriorizan a su actividad neuronal específicamente a ese parámetro, no quiere decir que su actividad neuronal simplemente se haya limitado a responder esa parte. Entonces, después de eso, proseguimos con las representaciones mentales, porque las representaciones mentales van muy ligadas a la mente humana. Y para eso seguimos con el siguiente panelista, el compañero Javier Escobar, donde nos va a hablar acerca de el primer término o la primera noción en la historia de representación. ¿Y por qué es importante? Porque debemos cuestionarnos acerca de ese avance o esa mutación que ha tenido el concepto de la representación para poder entender cómo perciben estas representaciones mentales y cómo influyen en el trabajo de la mente humana. Por eso, darle la bienvenida al compañero Javier Escobar y señalarle como primera pregunta, ¿qué es la representación mental? Y como sabemos y como se los mencioné, lo que nos va a exponer el compañero es esa primera noción, y esa primera noción va a ser desde el punto de vista del filósofo Aristóteles. Entonces, antes de que el compañero entre en intervención, vamos a ver un breve video y posterior entraría nuestro compañero Javier Escobar a responder esta pregunta que le hago. Muy buenas noches, compañeros. Un saludo muy especial a nuestro docente de filosofía.
Aristóteles nació en Estágira, en Tracia, en el año 384 y fallece en el año 322 a.C. Aristóteles estudió en la escuela de Platón llamada la Academia. Sí, estudió durante 20 años en esta escuela muy reconocida. Aristóteles era uno de los estudiantes más sobresalientes de esta institución. Aristóteles terminó sus estudios y fundó su propia escuela llamada el Liceo y se separó del pensamiento platónico, ya que Platón pensaba que la esencia de la realidad no se encontraba en este mundo sensible, ¿sí? Lo que captamos a través de los sentidos. Para Platón, lo real está en un plano inteligible, es un plano de las ideas, de lo que podemos captar a través de los sentidos. Entonces, para Platón, lo real está en un plano superior, en algo que está más allá, en algo que no podemos ver, más allá de los sentidos. Sí, para Aristóteles le da importancia a este mundo, a lo que podemos observar, a lo que podemos tocar, a lo que podemos reconocer a través de los sentidos. Entonces nos podemos dar cuenta realmente de la diferencia que había entre estos dos filósofos, ¿sí? Tanto como Aristóteles y Platón. La representación mental para Aristóteles tiene un valor objetivo en la medida en que se representa cómo son las cosas. Ese contenido es el que los humanos se forman mediante una representación mental que depende de cómo son las cosas del mundo y de la efectiva capacidad que tenemos de captarlos representacionalmente. Según Aristóteles, la mimesis es un concepto estético, se denomina así a la imitación, ¿sí? Del vocablo, a la imitación de la naturaleza, con el fin esencial del arte, el vocablo castellano que proviene directamente del latino mimesis y que a su vez se deriva del griego mimesis, que es la representación mental de la vida que se presenta con la poética de Aristóteles. Para el filósofo hay diferentes medios, objetos y modos de imitar la realidad, es decir, de representarla. Pero lo realmente importante es la imitación o puesta en escena, la operación clave para permitirnos acceder a ella, no como metáfora, ¿sí? Ya que el poeta pues debe esforzarse para reproducir lo más fielmente posible el original como sinécdoque. El sinecdoque pues es la capacidad de relacionar palabras que tengan una similitud. La catarsis, según Aristóteles, es la facultad de la tragedia de redimir, soportar la purificación, dice, al verlas proyectadas en los personajes de la obra y al permitirle ver el castigo merecido e inevitable de estos, pero sin experimentar dicho castigo él mismo, ¿sí? Al involucrarse en la trama, la audiencia puede experimentar dichas pasiones junto con los personajes. Por eso sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. De modo que después de presenciar la obra teatral, se entenderá mejor a sí mismo y no repetirá la cadena de decisiones que llevaron a los personajes a su fatídico final, ¿sí? Entonces la catarsis es el medio por el cual los espectadores pueden caer en la ibris, que quiere decir creerse superior a los dioses. Dentro de la conclusión del pensamiento filosófico, se puede argumentar que dentro de la tesis de Aristóteles
encontramos una interpretación que contiene una concisa representación de la semántica aristotélica. Incluye una apretada mención a la relación que guardan el lenguaje y la mente con el mundo. Los términos lingüísticos corresponden a pensamientos o conceptos provistos de una validez objetiva, que Aristóteles le reconoce en virtud que son afecciones del alma, ¿sí? Las tesis generales de Aristóteles entrañan evidentemente compromisos teóricos importantes acerca del significado de la mente. El poder de la mente se puede mover por los sentimientos, que sería una apreciación más subjetiva, ¿sí? Pero para Aristóteles, esa representación mental tiene un valor objetivo en la medida en que se representa cómo son las cosas. Los seres humanos se forman mediante una representación mental que depende de cómo son las cosas del mundo y de la efectiva capacidad que tenemos de captarlas representacionalmente. En este caso, pues el primer motor que retroalimenta la mente humana es el conocimiento basado mediante la observación. Por eso, para Aristóteles hay una estrecha relación entre el lenguaje y la mente con el mundo, ya que el mundo nos ofrece a diario variedad de conocimientos, ¿sí?, obtenidos mediante el poder de la observación, que le permite a la mente la capacidad de organizar la información que posteriormente pues, se transmite a través del lenguaje, ya de una forma adjetiva, ya que por medio de las vivencias se tratan de cosas reales. Muchas gracias. Un saludo, profesor, compañeras y compañeros. Soy Angelit Quisoni, estudiante de Administración Pública. Con respecto a mi punto de vista frente al aporte de Kant a la representación mental, puedo decir que antes que nada es importante saber quién es Kant. Immanuel Kant nació en Prusia el 22 de abril de 1724. Este señor dictaba clases particulares y ejerciendo de profesor auxiliar hasta el momento en que logró conseguir el nombramiento de profesor. Se desempeñó como profesor de lógica y metafísica. Es considerado el fundador del idealismo crítico trascendental. También es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y, por supuesto, de la filosofía universal. Immanuel Kant murió el 12 de febrero de 1804. En la filosofía contemporánea se rinde un especial tributo o un especial nombramiento a la obra kantiana, ya que gracias a esta se logró un vínculo mucho más interesante, mucho más acertado entre la antropología y la epistemología, ya que en la carta a Marcus Hertz, Kant sostiene que el principal problema de la filosofía consiste en determinar cómo la mente posee representaciones de lo que está fuera de ella. O sea, cómo la mente logra asimilar la información a través de sus sensibilidades de los objetos que están en nuestro entorno. Es decir, que para Kant el sujeto es quien construye la realidad. Y entonces el intelecto, a través de la sensibilidad, así como de las categorías de conceptos, construye tomando como materia las impresiones sensibles. El objeto conocido como fenómeno es aquel que se presenta en nuestra mente, es decir, yo construyo el objeto en mi intelecto. O sea, yo a través de la sensibilidad logro visualizar el objeto y captar la información que nos lleva a consolidar ese objeto. En la teoría kantiana, digamos que el aporte que hace a la actividad mental dice que hay diversas facultades y los respectivos elementos de estas han sido estudiados como una, digamos, de las maneras o de las propuestas mucho más acertadas por la obra kantiana, considerando su afinidad o su acercamiento a la realidad entre todas las disciplinas de la filosofía de la mente. Esta ha sido como la más acertada, tales como la modularidad de las facultades, la intencionalidad de las representaciones, la estructura conceptual y en especial la teoría representacional de la mente.
En la teoría kantiana, las intuiciones y los objetos cumplen el papel de lo que en las actuales teorías se denominan conceptos. Incluso el mismo Kant llama también a las ideas de la razón conceptos y además deja claramente establecido que las intuiciones puras deben hacerse a través de conceptos. Referente a cuáles fueron las fuentes de comprensión del conocimiento según Kant, podemos decir que la doctrina kantiana del conocimiento se basa en dos facultades o dos fuentes del conocer. Primero es la sensibilidad y segundo el entendimiento. Estas tienen características completamente distintas y se oponen entre sí, pero al final de cuentas terminan unificándose cada una a su aporte para conformar una sola información. ¿Por qué? Porque la sensibilidad tiene que ver con la capacidad del ser humano para recibir representaciones del mundo externo. Y la sensibilidad se caracteriza porque esta es pasiva y se limita a recibir impresiones. Mientras que el entendimiento, hace referencia a la capacidad que se tiene para conocer y aterrizar los objetos recibidos a través de las representaciones. Y sí es activo. Tal actividad, a la que Kant llama espontaneidad, consiste en que el entendimiento produce de forma espontánea ciertos conceptos sin derivarlos de la experiencia. Podemos decir entonces que a través de la sensibilidad obtenemos un objeto y a través del entendimiento podemos pensarlo o relacionarlo con sus diferentes características. En este caso podemos hablar entonces o podemos decir que para Kant el papel fundamental o central de la representación permite que el pensamiento de un objeto como tal sea recibido a través de la sensibilidad y almacenado a través del entendimiento para darle su forma o su aspecto característico y en sí conformar una sola información y relacionarla en nuestro entorno. Esto es básicamente lo que hace referencia a las fuentes del conocimiento de las que aporta Kant en su teoría. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Angelit, por esa exposición y ese aporte acerca de la representación mental desde la perspectiva de Kant. Digamos que, como les mencioné al principio, dentro de la representación mental ha habido como unas reconceptualizaciones de lo que es la representación mental, pero estas reconceptualizaciones han surgido a través de determinados exponentes o autores, como ya lo vimos Aristóteles, como ya lo vimos Kant, ahora desde una ciencia más precisa, que es desde la ciencia como tal, a través de Gottlob Frege, que él expone desde la psicología, desde la lógica y desde la matemática, nos trata de explicar y expone qué es la representación mental. Pero antes de poder responder eso, entonces quisiera que el siguiente panelista, el compañero Henry Rodríguez, nos respondiera primeramente cómo se relaciona el lenguaje humano con el mundo. Y vamos a ver que esta respuesta nos va a ubicar más en esa percepción de la representación mental de este autor. Entonces, bienvenido al compañero Henry Rodríguez, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Henry Rodríguez. Agradecer la invitación por este espacio. ¿Sí? Muy complacido de estar aquí con la finalidad de poder compartir con ustedes los diferentes puntos de vista de estos grandes teóricos, ¿sí? En lo que respecta con la mente humana y la representación mental. Antes de dar respuesta a esta pregunta, pues primero quiero comenzar por dar a conocer quién era Frege. ¿Sí? Este gran teórico, este personaje fue un matemático lógico,
filósofo alemán que nació en 1848 y murió en 1925. ¿Sí? Frege fue considerado básicamente, como decir, el padre de la lógica matemática y de la filosofía analítica. ¿Sí? Y él básicamente se concentró, ¿sí? Basándose a esta terminología, fue concentrada en la filosofía del lenguaje y de las matemáticas. Ya entrando en materia respecto a la pregunta, según el pensar de Frege, podemos empezar diciendo de que respecto al tema del tratamiento filosófico y a la representación mental, Frege se puede decir que fue como decir desde el tercer momento histórico, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la representación mental, ¿sí? En la parte filosófica, ¿sí? Ya que él dice que abre como ese campo en el tema de la investigación, pues, de las ciencias, en la parte analítica, ¿sí? En lo que respecta a lo que tiene que ver la psicología, la lógica y las matemáticas, ¿sí? Básicamente esto pues se vino dando a finales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, él empezó como a hacer esa indagación del papel fundamental que juega lo que tiene que ver respecto al lenguaje en el ser humano, ¿sí? Ya que él decía que a partir del lenguaje, este nos da la capacidad de comprensión y asimilación respecto a las teorías científicas, ¿sí? Y fue a partir de ahí donde él en 1875, Frege básicamente se dedica a la... fue ahí como en 1875 que Frege se dedica a la elaboración del sistema conceptual, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? A lo que él lo determinó como conceptografía, ¿sí? El cual decía que esa conceptografía tenía que ser capaz de emplearse dentro de un sistema de lenguaje o de metalenguaje básicamente orientado hacia la aritmética, ¿sí? Y cuya finalidad básicamente era lograr, como decir, esa transparencia enunciativa, ¿sí? De los conceptos, ¿sí? Que garantice, como decir, ese rigor explicativo de los diferentes enunciados o preguntas en lo que tiene que ver con el tema de la lógica, ya que él también consideraba de que el lenguaje natural, o dentro del lenguaje natural, él encontraba un conjunto de cualidades, pero que estas cualidades estaban, digamos, que marcaban una distancia, ¿sí? O una diferencia respecto a lo que él buscaba dentro de la lógica o las características lógicas que él buscaba en este sistema conceptual como tal, ¿sí? Ya que él en sí, la búsqueda que tenía era, como decir, la semántica filosófica, ¿sí? De las palabras, ¿sí? O sea, básicamente puede dar el sentido a las palabras, ¿sí? Y a partir de ahí, pues como resultado, se basó una serie de escritos dentro de la semántica filosófica, lo cual, digamos, él le permitió un papel determinante a lo que tiene que ver las investigaciones lógicas, ¿sí? Que lo cual dio, digamos, pie a establecer ese campo en lo que tiene que ver al pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Ya que él decía que esa semántica filosófica era la que le daba esa capacidad de extraer esas consecuencias de manera lógica y epistemológicas, ¿sí? Donde básicamente se daba, digamos, esos conceptos y significados, ¿sí? Lo cual le permitía básicamente interpretar, ¿sí? Esos resultados, ¿sí? En lo que tiene que ver la psicología, las matemáticas y diferentes o demás ciencias como tal, ¿sí? Y con ello pues básicamente
en sí cuál era la relación del lenguaje con respecto a la relación con el mundo exterior. Listo, muchas gracias, Henry. Digamos que podemos denotar cómo influye, ¿cierto? Cómo influye esto en todo este tema que hemos hablado a lo largo de este conversatorio, y por eso creo que lo siguiente es que se exponga qué es la representación mental para Lord Frege. Ya respecto a esta pregunta, al tema de la representación mental, Frege en 1918 hace una publicación de un artículo, el cual él lo llamó el pensamiento de la investigación lógica, ¿sí? Entonces, él manifiesta de donde se hace, como decir, esa transformación o esa perspectiva de la filosofía, ¿sí? Frente a lo que tiene que ver con el tema de la representación, ¿sí? Mental, ya que Frege él no compartía la tesis de que decía que el papel fundamental que jugaba en la cuestión de las representaciones en lo que tiene que ver con la determinación del conocimiento, ya que él dice o manifiesta dentro de este artículo, hace como decir el reconocimiento del involucramiento que hay respecto a la cuestión del desarrollo de procesos mentales, ¿sí? Frente a la representación, ¿sí? Entonces él decía de que el hombre posee un mundo interno supremamente distinto a un mundo externo, ¿sí? Ya que él decía que este mundo interno estaba constituido en el ser humano, ¿sí? Se constituía por impresiones, ¿sí? Por temas de imaginación, ¿sí? Estados de ánimo, ¿sí? Lo cual, digamos, esto conllevaba o daba pie, digamos, por así decirlo, a un mundo de deseos e inclinaciones, básicamente, ¿sí? Entonces Frege relacionaba todo esto y que conllevaba de que ese mundo interno básicamente hacía parte con el tema de la representación mental, y es por ello que pues él argumentaba o presumía de que el tema de la representación era básicamente o se basaba básicamente en un carácter privado, ¿sí? y no era transferible, ¿sí? Era único, era de la persona como tal, ¿sí? De igual manera él manifestaba o decía que la perspectiva que se tenía del ser humano frente a la representación mental estaba ligada básicamente al poseedor o a la persona como tal. Entonces él decía que básicamente este hacía parte de los contenidos de conciencia de manera o de forma individual. Y por ello pues él manifestaba que en base a estas razones él decía que las representaciones básicamente, digamos, daban cuenta al mundo interno del sujeto y a las formas que tiene este mismo de interactuar con el mundo externo, ¿sí? Entonces con ello decía que las representaciones tienen un carácter subjetivo y fortuito, ¿sí? Partiendo de ahí de que el criterio central que él hacía semejanza al tema de la representación mental, ese criterio central se basaba en la objetividad de la parte científica, ¿sí? Ya que él decía que él partía a partir de los pensamientos del conocimiento, ¿sí? Y por ello decía que estos contenidos se podían contrastar básicamente con el tema de la perspectiva y con ello pues, respecto a lo que tiene que ver con la identidad del ser humano, ¿sí? Ya que para él la identidad no dependía de una historia causal, sino que básicamente era como de las vivencias individuales, ¿sí? Y con ello pues él daba pie, como decir,
al carácter de las representaciones como tal. Creo que algo que queda sonando de todo lo que nos menciona el compañero Henry es esa, digamos, es ese sistema conceptual, ¿no? Entonces, quisiera que nos expusiera o señalar de qué manera lo lógico se reduce a lo psicológico dentro de esta representación mental que también tiene que ver con la mente humana y que también tiene que ver desde la perspectiva con todo lo que se ha hablado, solo que desde una perspectiva, digamos, diferente, ¿no? Entonces, quisiera que el compañero nos exponga en qué, por qué o cómo puede lo lógico reducirse a lo psicológico. Ya dando paso a esta respuesta, iniciamos de que en los años 70 del siglo XX, Frege se rigió por hacer como decir esa representación formal de la lógica y el tema de la concepción filosófica, ¿sí? Ya que él decía que estas partían de la lógica, de la naturaleza de la lógica, ya que para él decía que un sistema lógico consiste como decir, en un conjunto de fórmulas, ¿sí? Basadas en acciones o reglas, ¿sí? De diferencias. De igual manera, él decía que la matemática y la lógica tienen, como decir, esas leyes son exactas, ¿sí? Por eso decía él que las matemáticas eran, como decir, las extensiones de la lógica, ¿sí? A lo cual él, a este programa, o él estableció un programa que lo determina como el programa del logicismo, el cual él básicamente él hacía, como decir, el objetivo que buscaba de este programa, que lo determinó como logicismo, era hacer, como decir, esa crítica, ¿sí? En respecto al tema del psicologismo, ¿sí? Que tiene que ver con por así decirlo, la parte sucesora a lo que tiene que ver de la filosofía de la lógica, ¿sí? Ya que él decía que, o las razones para, digamos, argumentar este programa, él decía que las naturalezas de las verdades lógicas estaban dirigidas a diferenciar la lógica de la psicología, ¿sí? Y de igual manera él diferenciaba, ¿sí? O establecía de que las leyes lógicas decía que eran como si las de psicología experimental, ¿sí? De igual manera, la otra razón que él determinaba, como anteriormente dicho, era de que él decía que el fin principal a través de este programa era como decir, hacer como o refutar, decir, las posibilidades de decir de que de la reducción de la lógica hacia la psicología, ¿sí? Ya que él decía de que las matemáticas pueden ser reducidas a conceptos o afirmaciones lógicas, ¿sí? Pero de igual manera él también decía de que las leyes lógicas no se pueden reducir a las leyes psicológicas, ¿sí? Ya que para él las leyes lógicas, al ser reducidas a leyes psicológicas, ¿sí? Estas leyes lógicas pues básicamente pasarían a ser leyes descriptivas, ¿sí? Entonces, al ser leyes descriptivas, pues básicamente podríamos decir que eran leyes basadas en hechos psicológicos y por lo tanto eran imprecisas, ¿sí? Entonces, ya que para él se decía que las leyes eran exactas y precisas, ¿sí? Y por ello él manifestaba que las leyes lógicas eran leyes analíticas, ¿sí? De igual manera, él manifestaba o decía de que los pensamientos no eran como decir las entidades o eran como decir esas informaciones o significados, ¿sí?
por así decirlo, eran como decir esas oraciones aseverativas, ¿sí? ¿Sí? De un determinado tema, ¿sí? Entonces, por eso él decía de que el objetivo de la lógica básicamente era, como decir, establecer leyes a través de pensamientos verdaderos, ¿sí? Entonces, a partir de un pensamiento verdadero, yo construyo otros pensamientos verdaderos, ¿sí? Entonces, eso era básicamente lo que él manifestaba del tema de la lógica, ¿sí? Y con ello él manifestaba que estas leyes lógicas eran leyes de la verdad. Ya a partir de otros conceptos, de otras teorías, de otros pensamientos, ya en el siglo XX, el concepto de ley lógica básicamente sufre, como decir, el desplazamiento respecto a lo que tiene que ver con la consecuencia lógica, ¿sí? Frege, dentro de todos sus estudios, de sus avances que tuvo, por querer demostrar en lo que tiene que ver con la ley lógica, ¿sí? Con el tema de la parte lógica, en la cuestión mental, ¿sí? O representación mental. Frege distingue en lo que tiene que ver con las leyes descriptivas, ¿sí? Con lo que tiene que ver con las leyes de la física y las leyes prescriptivas, que se basaban básicamente con el tema de la parte moral de una persona, ¿sí? Y a partir de ahí es donde él establece básicamente el programa de la fundamentación lógica de las matemáticas, ¿sí? Como anteriormente les mencionaba, que era el programa del logicista, ¿sí? Y a partir de ahí él establecía lo que o daba pie a lo que tiene que ver hoy en día con la teoría de la computación, ¿sí? Entonces, a partir de esa lógica de las matemáticas, él parte, ¿no?, de una noción en lo que tiene que ver con la cuestión de la función, ¿sí? Entonces, él ahí era donde él decía de que para poder hablar de la psicología cognitiva, ¿sí?, en lo que tiene que ver con las representaciones mentales, se tenían que basar en lo que tiene que ver con la función. Entonces, con ello, básicamente, la psicología cognitiva introducía una variable fundamental que era el tema del organismo, ¿sí? Y con ello se fundamentó de que la representación mental se basaba o tenía que ver mucho con el lenguaje del pensamiento, ¿sí? Ya que para él las representaciones eran, como decir, los símbolos, ¿sí? Y que estos básicamente tenían unos referentes, ¿sí?, que eran, como decir, esas proposiciones o conceptos o creencias o deseos que pueden tener, digamos, una persona, ¿sí?, el ser humano, ¿sí?, y que estos básicamente son particulares, ¿sí?, o se dan de manera mental particular, ¿sí? En pocas palabras, básicamente, pues lo referente con las representaciones mentales, a lo que tiene que ver con cuestión de símbolos, es en sí a los diferentes estados mentales que puede tener una persona. Y es así como Frege, con todo, digamos, todas estas postulaciones o teorías, Frege trató, como decir, esos argumentos, ¿sí?, en lo que tienen que ver en sí con el tema de la lógica, ¿sí?, con el tema también de la psicología y de la matemática, en lo que tiene que ver en sí con las o respecto al tema de las representaciones mentales, ¿sí? Agradecer, Jefferson, a ti por este espacio, por esta invitación. La verdad, muy complacido de haber compartido aquí con los demás personajes que acompañaron este espacio, ¿sí? Espero de que haya sido, digamos, de gran satisfacción, no solo para nosotros que estamos acá, sino que para quienes nos escuchan también. Y también tener, como
decir, ese agradecimiento y disponible para cualquier también otra oportunidad que se pueda presentar. Muchas gracias por escucharnos y por la invitación nuevamente.